Bien, vamos a hablar acerca de los caminos y las vías acuáticas. Bueno, cualquier modalidad de sistema de transporte necesita un medio en el cual moverse. Las carreteras, autopistas y demás son para los transportes terrestres, las vías férreas para los ferrocarriles y los navios pues necesitan vías navegables y los que son aéreos también necesitan vías aéreas para poder circular. Así que es importante de que existan estos medios. Sin embargo, vamos a ver de que existen ciertas limitaciones. Los caminos podrían estar en mal estado, lo que podría dificultar la circulación, o en el caso de las vías acuáticas, quizás no tengan la profundidad adecuada, o puede haber otro tipo de circunstancias como la neblina y demás que evita de que la circulación pueda ser eficiente. Así que todo este tipo de caminos y vías, sean acuáticas y terrestres, tienen ciertas limitaciones. Hablemos acerca de las vías acuáticas. Las vías acuáticas, por lo general, tienen que ser lagos, océanos. En el caso de ríos, tienen que ser anchos y también tienen que tener cierta profundidad. Hay algunos ríos que no son navegables, especialmente los que contienen rápidos. Es decir, que tienen pendientes elevadas, donde tienen partes rocosas. Y bueno, eso dificulta bastante la circulación. Entonces, hay ríos y cuerpos de agua que no son navegables. Estos tienen que ser los adecuados para que se pueda considerar el tráfico acuático. Por lo general, los lagos y los océanos no ofrecen esa dificultad, pero sí los ríos, ¿no? Entonces, las embarcaciones también tienen que ser adecuadas al tamaño para que puedan circular a través de estos ríos o cuerpos de agua. Otra parte son lo que se conocen como las aerovías, ¿sí? No es que por el cielo aéreo se puede circular por donde uno quiera, sino de que las aerovías muestran rutas que pueden ser más directas para llegar a los destinos. Además, cuando se cruzan fronteras internacionales, se tienen que pedir permiso o autorización para utilizar los espacios aéreos y hay rutas específicas por donde los aviones tienen que volar, ¿sí? Y también a ciertas alturas. Entonces, todo eso está reglamentado y forman parte de las vías aéreas. Hablemos acerca del principio de flotabilidad de los navios.
Hay una ilustración que vamos a ver cómo es que flotan los navios. Esto tiene que ver con el famoso principio de Arquímedes. Entonces, el peso es igual al agua desplazada y mientras exista ese peso y el centro de gravedad de flotación, las embarcaciones continúan estables. Entonces, esto se sumerge una cantidad y el empuje que produce el agua es proporcional al volumen de esta parte que se ha hundido, pero en agua, ¿sí? A eso se conoce como la flotación. Ahora, la flotación tiene un centro que por lo general está casi al nivel del agua y la embarcación tiene un centro de gravedad. Este centro de flotación va moviéndose dependiendo del peso de la embarcación. Pero si este centro de flotación supera al centro de gravedad, entonces el cuerpo se hunde, ¿sí? Así que mientras ese centro de flotación esté por abajo, la embarcación puede continuar en pie. A eso lo conocemos como el principio de Arquímedes. Ese principio hace posible que las embarcaciones puedan mantener estabilidad y puedan flotar. Bien. Ahí hay un poco de fórmulas con respecto a eso. Y también cuando ocurren desplazamiento o rotaciones, el principio de Arquímedes siempre hace de que estos cuerpos puedan mantener la posición horizontal. Ahora, ¿cómo es que vuelan los aviones? Vamos a ver lo que es la fuerza de sustentación, que es el principal elemento físico que puede ayudarnos a entender cómo es que vuelan los aviones. Los motores ocasionan tracción. El peso es una fuerza que está en contra del vuelo, pero también está lo que es la sustentación. La sustentación es una fuerza que se crea debido a la presión, a la diferencia de presiones del aire en la parte de arriba del ala como la de abajo. La resistencia se origina porque el viento va golpeando contra la estructura e impide su movimiento. Pero todo esto puede ser superado gracias a la fuerza de tracción y la sustentación que producen el vuelo. La fuerza de tracción, como ya les dije, se origina debido a los motores. Cuando esos motores ejercen la suficiente fuerza, hacen frente a la resistencia. Y cuando el avión empieza a ganar cierta velocidad, empieza el proceso físico de la sustentación que se origina en el perfil del ala del avión. Si vemos un poco más de cerca, ¿qué es el perfil? Estamos viendo el perfil o la sección transversal del ala del avión, que tiene una forma de una media gota de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gracias a la fuerza de tracción que ejercen los motores, el viento o el aire pasa a gran velocidad por la parte superior del ala del avión y a muy baja velocidad en la parte de abajo, ¿sí? Porque hay un freno aerodinámico y esta diferencia de presiones, aquí se produce baja presión y una presión alta porque la velocidad es pequeña, hace de que genere una fuerza que tienda a levantar. Eso se llama la sustentación. Podemos imaginarnos lo que sucede cuando viajamos en un auto y sacamos un papel o algo y este tiende a elevarse por el asunto de la diferencia de presiones. Entonces, algo así pasa con el ala del avión.
Y gracias a esta diferencia de presiones y la fuerza de sustentación que se origina, podemos afirmar de que un avión empieza a levantar vuelo. Pero para que esto funcione, el avión necesita velocidad. Pero si el avión en algún momento pierde velocidad, pues no se genera esta fuerza de sustentación y el avión se desploma como si fuera una rueda. Así que necesita tener una velocidad mínima para que todo esto funcione. Cuando los motores se apagan, el avión todavía está con velocidad y puede empezar el proceso de planeo, porque los perfiles tienen suficiente velocidad de aire como para poder funcionar. Pero como no hay una fuerza de tracción, la resistencia del viento empieza a cada vez a frenar esa velocidad. Hasta que llega un momento donde la resistencia del viento frena lo suficiente al avión como para que el perfil no pueda funcionar. El avión pierde fuerza de sustentación y se cae. Así que tienen un tiempo limitado para maniobrar si es que un avión se apaga el motor, ¿no? Lo que hacen los pilotos es picar el avión a fin de que gane velocidad y lo estabilizan y el avión gana mucha más velocidad y tienen más tiempo para poder maniobrar y buscar un lugar donde aterrizar, ¿sí? Eso es con respecto al avión. Vamos a ver ahora el centro de gravedad y la estabilidad de los aviones. El avión con todo su peso tiene un centro de gravedad, ¿sí? Y este centro de gravedad por lo general se mantiene estático y depende mucho de cómo los pasajeros están ordenados, también de la carga que está llevando el avión. Pero también el avión tiene un centro de sustentación, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Tiene un centro aerodinámico. Cuando ese centro aerodinámico coincide con el centro de gravedad, el aeroplano se puede mantener estable. Pero si ese centro de sustentación con respecto al peso no está equilibrado, entonces tiende a volar, a picarse y a elevarse. Y si es al revés, pues tiende a hacerse de esta forma. Entonces, para eso, estos centros tienen que coincidir. Miren, por ejemplo, cuando uno va a viajar en avión, las empresas le piden que el pasajero, ¿con cuánto tiempo de anticipación como máximo puede estar, como mínimo puede estar en el aeropuerto para hacer su viaje? ¿Alguien sabe? ¿Mm? ¿Qué dices tú, Sara, Micaela? ¿Con cuánto tiempo de anticipación hay que estar en el aeropuerto para hacer un viaje en avión? ¿Qué dirían ustedes? ¿Mm? Jóvenes, hay que estar mínimo 1 hora. Si tú llegas pasado la hora, tal vez media hora antes, ya no te dejan entrar al avión. Porque los pasajeros primero entran a una zona de embarque, ¿sí? Esperando subir al avión. Ahí se cierra la zona de embarque y ya no puede entrar nadie. Eso se hace para calcular el peso del avión. Se calcula el peso del avión, el peso del combustible. Se verifica que estos centros no estén muy desplazados. Y bueno, se trata de distribuir a los pasajeros si es posible y también distribuir la carga a fin de que estos centros se encuentren estabilizados. Entonces, si se dejara entrar más personas con mayor equipaje, harían variar todos estos cálculos. Así que, por lo general, no se permite el ingreso después de la hora.
¿sí? Una hora antes hay que estar en el vuelo para embargar, y una vez embargado, por lo menos tienes que esperar 40 minutos para poder abordar un avión, ¿sí? Porque se calculan todas estas cosas que son necesarias e importantes para garantizar el vuelo, ¿sí? Bien. Ahora, todos los transportadores siempre presentan una resistencia. Hablemos acerca de los ferrocarriles. Estos ferrocarriles circulan a través de rieles metálicas, ¿sí? Y tienen fuerzas que los frenan. Por ejemplo, el aire, ¿sí? El aire, a medida que va ganando velocidad, el aire también ofrece resistencia. También existe lo que es la fricción de rodamiento entre la rueda y el carril, o entre el neumático y el pavimento. Entonces, esa fricción ocasiona también rozamiento, y eso limita también que los trenes puedan circular a mayor velocidad. Algunos trenes que alcanzan los 200, 300 kilómetros por hora utilizan una tecnología de levitación. Eso quiere decir que prácticamente el vehículo es como si estuviera flotando. Tiene una serie de magnetos, tanto en la riel como en el mismo aparato, que cuando se activan pueden levantar la carrocería, y casi no existe contacto entre la riel y el ferrocarril. Entonces tienen una fuerza propulsora que hace de que estos vehículos puedan moverse a gran velocidad, evitando el contacto con las rieles. Sí, sino que tienen simplemente un riel guía que ayuda a dar tracción y velocidad a estos. Y de esa forma pueden alcanzar altas velocidades, 200 kilómetros, casi 300 en algunos casos. Y es necesario a veces tanta velocidad, porque toda esta velocidad permite que las personas puedan transportarse rápido, realizar ciertas actividades en el día y terminarlas también en el día. Entonces, la velocidad es importante para un mundo ocupado. También está la fricción entre el eje y el cojinete. Las mismas ruedas, su mecanismo, ofrecen fricción y evitan el desplazamiento. Así que la tecnología ha hecho posible de que todas estas causas de fricción que ofrecen resistencia al movimiento traten de ser eliminadas. Se ha utilizado la levitación, como les dije, y eso ha hecho posible de que los trenes, los ferrocarriles, puedan viajar a una mayor velocidad en poco tiempo, ¿sí? También están las pérdidas, ¿sí? Entonces, las mismas curvas, la amortiguación, pequeños golpes, brincos y demás pueden producir resistencia y pérdidas. Y también está la resistencia del aire. Entonces, lo que se ha tratado es de que la punta de los ferrocarriles tengan un diseño aerodinámico, de tal forma de poder distribuir el aire y evitar de que éste pueda ofrecer una gran resistencia. Así que se han desarrollado varios métodos para evitar esto, ¿no? La resistencia del aire. Incluso se ha copiado la cabeza de este pájaro, ¿no? El martín pescador, que el tren bala tiene esta forma, ¿no? De la cabeza de este pájaro, a fin de evitar la resistencia, ¿no? Porque este pájaro tiene una particularidad de que se lanza enclavado hacia los cuerpos de agua a fin de atrapar peces, y tiene que hacerlo a gran velocidad. Entonces su diseño hace de que este pueda caer con mucha rapidez y evitar la fricción del aire. Entonces se ha tratado de copiar ese modelo y se ha logrado aumentar la velocidad en un porcentaje, ¿no? Bien.
¿Qué podríamos decir con respecto a los automóviles? Bueno, el contacto que tiene la rueda con el suelo o con el pavimento ofrece una resistencia. A esto lo llamamos resistencia a la rodadura. Si el camino es de tierra, si es empedrado, pavimento rígido o asfalto, la resistencia a la rodadura varía. Una movilidad, claro que puede circular a mayor velocidad por un pavimento flexible, un asfalto, que un camino de tierra o empedrado. También la amortiguación juega un papel importante. Así que con el tiempo los autos modernos cada vez son más aerodinámicos, tienen mejor amortiguación y tratan de reducir la resistencia entre el suelo y las ruedas. ¿Sí? Y por lo general se diseñan varios de ellos para pavimento, no tanto para caminos de tierra. Pero la resistencia es algo que considerar. Entonces, muchas personas han visto la posibilidad de hacer de los automóviles máquinas más veloces, ¿sí? Pues han modificado el motor, sistema de suspensión, sistema de tracción y demás. También la tecnología en la construcción de calles, avenidas y demás, que han dado lugar a que los caminos puedan ser más eficientes para la circulación de estos vehículos. Eso es importante. Si hablamos acerca de los navios, las embarcaciones, pues la principal forma de resistencia es el agua, ¿no? Si el navío está circulando en contra de la corriente del agua, eso es una gran resistencia. Pero también está la profundidad, el ancho del canal y también cómo la carga está distribuida. O sea que se pueden ver muchas cosas y determinar la resistencia. Está la fricción superficial entre el agua contra la superficie mojada del barco, la resistencia a la forma aerodinámica, resistencia de corrientes parásitas y resistencia de las olas. Muchas veces el agua está en movimiento, no se queda quieta. Y todo ese movimiento puede ocasionar cierta resistencia, ¿sí? Al desplazamiento. Entonces, hay fórmulas que se han ideado para poder calcular ese desplazamiento. Ahí está la resistencia de las aeronaves. Habíamos visto que es el viento, la principal resistencia, pero gracias a la forma aerodinámica, el avión puede desplazarse libremente por el viento. Esa fricción se origina en dos partes, en el ala, ¿sí? Y también en algunas partes del avión, ¿sí? Pero más que todo en el ala. Ahí están algunas cosas como calcular cómo circula el aire y el viento a través del ala. Y el diseño que tiene el ala es muy importante porque puede contribuir al diseño aerodinámico, ¿sí? Y evita resistencia. Ahí está cómo está funcionando todo esto. Y aquí hay un gráfico del ángulo de ataque que se refiere a esta inclinación del ala, que tiene que ver con la resistencia y a la vez con la sustentación. No vamos a entrar en detalles en esto. También existe la resistencia a las tuberías. Esta resistencia se puede calcular con varias fórmulas. Está la de Hazen-Williams, la fórmula de Chessy, de Maming. Aquí vemos la de Faming. Ahí está el coeficiente de Faming, el número, la velocidad de flujo, diámetro de pies, en fin. Se puede calcular la resistencia por
las tuberías. Porque una tubería que tiene menor diámetro, por lo general ofrece mayor resistencia que una más ancha. Así que para poder transportar fluidos, es importante conocer la densidad del fluido y la distancia de la tubería. Entonces, de acuerdo a eso, se puede calcular lo que es la resistencia. Entonces, si la resistencia es mucha, el líquido a medida que intente circular, pues se va a parar en cierto punto y no va a poder circular debido a que la resistencia es mucha. Así lo que se hace es agrandar el diámetro del tubo a fin de que el flujo pueda circular libremente por él. Entonces, eso en cuanto a las tuberías. Aquí en ingeniería civil, por lo general, se diseñan tuberías de alcantarillado sanitario y de agua potable, donde la fricción del líquido sobre las tuberías es importante para determinar su diámetro. Así que es algo que se tiene que considerar, ¿no? En este caso, en transportes, lo que se transporta por estas tuberías es gas, es petróleo, sus derivados y otro tipo de líquidos que tienen que ser transportados para la comercialización. Entonces, es una forma de transportar en masa cuando esto es movido a través de tuberías. Las bandas transportadoras, por lo general, tienen función en los procesos de fabricación. Una fábrica puede ser muy grande y pueden haber diferentes departamentos que realizan ciertas actividades o procesos a la materia prima antes de tener el resultado. Pero la forma en cómo esta materia prima se mueve a través de los diferentes departamentos, es necesario que lo haga mediante una banda transportadora, porque es un proceso continuo, ¿sí? Mientras que si no hubiera una banda transportadora, tuviera que haber personal que cargue a un equipo de carga, traslade y descargue a un equipo de carga y acomode al lugar donde la materia prima va a ser procesada, lo que haría un doble trabajo y se perdería tiempo y recursos innecesarios. Entonces, lo que hace una banda transportadora es de que a medida que la materia prima va sufriendo algunos cambios y procesos, esta banda pueda mantener un circuito continuo y llevar la materia prima a los diferentes departamentos donde se va a realizar otro tipo de trabajos o procesos. Y se evita perder tiempo y pagar personal que no es necesario para estos trabajos. Así que las bandas transportadoras también son importantes para la circulación de estas materias primas y son también un medio de transporte. ¿Dónde ocurre lo que son las pérdidas? En el rodamiento. Estos tienen motores en base a rodamientos que tienen que girar y necesitan cada vez más fuerza a medida que la distancia aumenta y también el peso de la materia prima. También está la resistencia de elevación. Puede que la banda tenga que hacer subir inclinadamente una materia prima y no es lo mismo que vaya de bajada que de subida. Cuando está de subida, el peso ya ejerce una influencia que ocasiona resistencia y el hecho de que esté elevado significa de que tiene que darse la suficiente potencia como para que esta materia prima pueda ser elevada y procesada. Así que el peso y la elevación son factores claves, ¿no? En este asunto. Bien. Hablemos de la fuerza propulsora y elevación. Esto tiene que ver con las bombas, ¿ya? Muchos de ustedes, si se han fijado en sus hogares,
tienen tanques elevados, ¿ya? Y el agua que está arriba, pues baja por gravedad y alimenta a todas las instalaciones del hogar. Ahora, para poder subir esta agua hacia el tanque, necesita una fuerza propulsora. Y esta fuerza propulsora tiene que ser una bomba. La bomba tiene una unidad de medida. A ver, ¿quién sabe cuáles son las unidades de medida que miden la potencia de la bomba? A ver, ¿en qué se mide la potencia de la bomba? En HP tal vez. Bien, HP. Eso significa caballos de fuerza. Horsepower, ¿no? En inglés. Caballos de fuerza. ¿Sí? Entonces, las bombas hay hasta de 1/4 de caballo de fuerza, 1/3, 1 caballo, medio caballo, 2, 3, 15, 20, hasta 25 caballos de fuerza, ¿no? Y mientras más grande, entonces tienen otro sistema de alimentación de energía. Algunos utilizan la energía alterna normal, monofásica, pero algunos utilizan la energía trifásica.